Ahora, empecemos con este tema de el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Primeramente les quisiera dar un poco una reseña acerca de cómo ha empezado esto del Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchos de ustedes conocen, o todos deberían conocer, que antes era denominado nuestro país República de Bolivia. Actualmente ya no lo es, ha cambiado de nombre. Según una nota publicada en Los Tiempos, nos da la siguiente reseña. El 25 de enero del 2009 se realizó un referéndum de aprobación de la Constitución Política del Estado y el 7 de febrero del 2009 se promulgó esta nueva Constitución Política, que bueno, llegaría a ser esta, que ya no es una Constitución Política del Estado, sino del Estado Plurinacional de Bolivia. El 20 de enero de 2010, Evo promulgó un decreto supremo número 405, en el cual él ordenó que el 22 de enero se iba a empezar a festejar lo que se conoce ahora como el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, inició realmente esto del nuevo Estado, el Estado Plurinacional, el año 2009. Entonces, actualmente se reconoce el 22 de enero de 2009 como el día de la fundación, digamos, del nuevo Estado denominado Plurinacional de Bolivia. Esto fue hecho durante la segunda gestión del gobierno de Evo Morales y Álvaro Linera. Si bien estaba en planes esto del nuevo Estado, el Estado Plurinacional, desde el año 2006. Como ustedes bien conocen, se instauró en esta época la huipala como la segunda bandera nacional básicamente, y se ha estado mostrando desde ese tiempo a figuras como Túpac Katari y Bartolina Sisa al lado de Antonio José de Sucre y Simón Bolívar, como si hubieran sido, sí, básicamente como si hubieran sido personajes históricos al grado de lo que fueron Antonio José de Sucre y Simón Bolívar. De acuerdo a esta reseña, entonces podemos decir desde el 2009 hasta el día de hoy estaríamos hablando de un Estado plurinacional que ya está cumpliendo 14 años desde su fundación. Lo que es importante aquí, y de hecho lo voy a leer un poco, es este tema de la instauración de la nueva Constitución Política del Estado. Porque nos muestran cuáles son las bases de este nuevo Estado, y les voy a leer un poco acerca de lo que dice el preámbulo de esta Constitución, porque nos revela bastante que si bien el gobierno o el Estado dice que ellos no tienen ninguna afiliación religiosa, supuestamente. De hecho, en el artículo 1 también al artículo 4, también mencionan algo por el estilo. Realmente vamos a ver que esta Constitución revela mucho acerca de las ideologías que apoya el gobierno. Entonces, vámonos con esto del preámbulo. En la parte del preámbulo es en el segundo, es en el segundo párrafo, y después vamos a leer una parte de lo último. Dice: el pueblo boliviano, de composición plural desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien. Después vamos a la siguiente parte. Dice: dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal, asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social, de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios refundamos Bolivia. Después, en la primera parte: en tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos, nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.
Bueno, lo que me llama la atención primeramente es el primer párrafo en el que se argumenta que no se conocía el racismo en nuestro país o en nuestra región hasta que llegaron los colonizadores, lo cual es totalmente mentira. Como muchos de ustedes saben, si es que conocen un poco de historia, antiguamente, antes de la colonización de los españoles, de los portugueses, había racismo. Es más, habían pueblos que oprimían a otros pueblos, esclavizaban a las mujeres, a los niños, se sacrificaba personas y todo tipo de cosas. Entonces realmente solamente leer esta parte es como que nos da obviamente una pauta de lo sesgada que es la historia que maneja el movimiento al socialismo en cuanto a cómo fue el tema de la colonización, y también es como una visión súper idealizada de lo que eran los pueblos indígenas antes, cuando todo lo que están diciendo básicamente es mentira. Hasta el día de hoy sigue habiendo racismo, sigue habiendo peleas entre comunidades, incluso en nuestro propio país. Después, ya entrando a la Constitución como tal, hay una parte en la que es el artículo 4 que me llamó la atención, porque supuestamente la Constitución habla de que defiende la religión, o bueno, defiende la libertad religiosa. El artículo 4 dice lo siguiente: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puede defender la libertad de religión este gobierno? También anteriormente a eso habla de que defiende la autonomía y autogobierno en el artículo 2. Se los leo. El artículo 2 dice lo siguiente: dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, el autogobierno a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta Constitución y la ley. Ahora, me parece gracioso que pueda haber esta dicotomía en solamente la primera página de la Constitución, que ha sido instaurada durante el gobierno de Evo Morales y Álvaro Linera. ¿Cómo pueden defender la libertad de religión al mismo tiempo defender el autogobierno y la autonomía de los pueblos mismos, sabiendo que hay muchas de las leyes que se manejan en comunidades que van en contra de la Constitución como tal? Hay que recordar que en muchos pueblos es permitido, incluso aquí en las ciudades se ve esto, es permitida la justicia comunitaria, por ejemplo, en la que una persona no pasa por un proceso judicial para ser juzgada, sino que directamente puede llegar a ser linchada, quemada, ahorcada o lo que sea. Entonces es una dicotomía bien obvia, o sea, es una incongruencia que no sé cómo no logran verla ellos, pero es una gran incongruencia esto de que supuestamente defiendan la libertad religiosa, pero al mismo tiempo otras cosas que pueden ir en contra de esa libertad religiosa. Por otro lado, el artículo 4 dice lo siguiente al final: el Estado es independiente de la religión, pero nosotros estamos leyendo que en el mismo preámbulo de la Constitución Política del Estado, aquí el movimiento al socialismo ya introduce este tema de la madre tierra, de la Pachamama, y que gracias a la Pachamama estamos donde estamos o lo que sea. Entonces, no sé de dónde, o sea, pueden creer que nosotros nos vamos a tragar esta doble narrativa, digamos, de que supuestamente el Estado es independiente de la religión, pero al mismo tiempo el Estado mismo es el que está defendiendo ya una religión, que es a la que denominan la religión andina. Después, por otro lado, lo que me parece un poco conflictivo es esto del autogobierno, porque supuestamente el gobierno o el Estado la Constitución defiende el autogobierno de las comunidades. De nuevo tenemos esta dicotomía entre la justicia comunitaria o las normas, las leyes que tiene cada pueblo indígena, pero también tenemos un sistema judicial. Pero en muchas ocasiones estos chocan, de nuevo, porque cuando se hace justicia comunitaria, una persona no pasa por un proceso judicial como el que los demás pasamos. Entonces, ¿cómo es esto de que se defienda la religión, también el autogobierno, pero al mismo tiempo hablan de la religión andina y de la Pachamama ya en la Constitución Política del Estado, pero supuestamente hay libertad religiosa? O sea, realmente todo es una mezcolanza. Lo que sí es interesante es en 2012 salió un libro escrito por el historiador Salvador Shavelson,
que fue apoyado como siempre, metiéndose las Naciones Unidas en cosas socialistas y comunistas. Para escribir este libro, Salvador fue apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia, que se denomina UNDEF. Obviamente, las Naciones Unidas, como muchos de ustedes conocen, es pro socialismo, es pro comunismo, es pro feminismo y pro todo lo que es progresista. Salvador describe en este libro, que de hecho les recomendaría leerlo, tiene 648 páginas, o sea, realmente es bien extenso. En este él describe los pilares ideológicos del movimiento al socialismo, como también el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. En este menciona los siguientes puntos, para resumírselos un poco. Habla de que él más está queriendo instaurar este tema del proceso de cambio hacia algo más progresista. Introducen ya el tema del indigenismo, que este autor también le llama indianismo. Los que ven este canal conocen de que esto proviene de lo que se conoce como la teoría racial crítica, que tuvo origen en Alemania. También hablan de que es un movimiento antiimperialista, anticolonialista. También se tiene este tema del catarismo. El catarismo, una definición se las leo, pero la menciona Salvador en el libro. El catarismo es como un movimiento político que surgió a finales de 1970, en el que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, sus siglas son CSUTCB, fueron empujados para comprometerse más con este tema del indigenismo específicamente, es decir, ha sido un movimiento que ha adoctrinado a estos sindicatos. Y obviamente habla Salvador, si bien creo no lo menciona así de forma literal, pero es obvio, fomentan este tema del marxismo y el marxismo cultural. Como algunos de ustedes saben, en especial se conocen a personajes como Bodhi Boham o algunos otros que hablan al respecto, el marxismo cultural llegaría a ser este tema del feminismo, el indigenismo, como también este tema de la ideología de género, en la cual se divide a la gente no solamente entre pobres y ricos, y los ricos son los opresores, los pobres son los oprimidos, sino también entre hombres opresores, mujeres oprimidas, colonizadores opresores, indígenas oprimidos, etcétera, etcétera. Entonces es algo que fomenta este gobierno al momento de instaurar esta constitución política del Estado, y también al fundar el Estado Plurinacional de Bolivia. Hay muchas críticas que han surgido a raíz del festejo que ha habido del 22 de enero de este año, es decir, este pasado domingo. Han habido muchas críticas respecto a la Constitución Política del Estado, como también respecto al gobierno de MAS. En una nota de Los Tiempos, la socióloga María Teresa Segada dice lo siguiente, por ejemplo: en su momento ha sido muy importante para los bolivianos, pero lamentablemente después de 14 años de aprobada la Constitución, este Estado plurinacional está muy venido a menos, debido a que los elementos que lo hacían, como es el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, han sido en muchos casos vulnerados por los propios actores del poder. A la vez, Segada argumenta también que si se siguiera la Constitución Política del Estado tendríamos un mejor futuro, lo cual realmente es muy cuestionable por todos los elementos que tiene y por todas las incongruencias que tiene. En la misma nota hay un constitucionalista que dice lo siguiente, César Cabrera, dijo que el reconocimiento de las 36 naciones o pueblos indígenas originarios y campesinos por parte de la Constitución es más un tema formal que material. También dice lo siguiente: es pura teoría porque no se ve un cambio. La propia Constitución sigue hablando de república, así lo establece el artículo 11 cuando define la forma de gobierno. Esta parte es muy interesante porque de acuerdo al artículo 11 se menciona cuál va a ser el sistema de gobierno que va a regir al país de Bolivia, que es exactamente igual, por lo que argumenta este analista, es exactamente igual a una estructura republicana por la división que tiene de poderes, por la elección a través del voto y también la organización que tiene de las diferentes instituciones. Entonces, si bien se le ha cambiado el nombre al país, realmente no significa que hemos dejado de ser una república realmente, sino que simplemente se han introducido elementos marxistas, indigenistas, feministas y de todo tipo en la Constitución Política del Estado. Después, por último, en esta misma nota, Carlos Valverde dice lo siguiente, dice: el 22 de enero es una fecha que no tiene ninguna trascendencia, simplemente es una forma de rendirse pleitesía de Evo Morales. Pero bueno, a pesar de todas estas incongruencias y todo esto, ha habido un gran festejo que también ha revelado esta
tendencia del gobierno a ser de la religión andina, básicamente, porque siempre tienen sus rituales y cosas al respecto. El presidente, como siempre, dio un discurso. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de algunas de las afirmaciones, algunas de las frases que hubo por parte del presidente cuando dio su discurso festejando los 14 años del Estado Plurinacional de Bolivia. La viceministra de Comunicaciones interesantemente informó acerca del mensaje de Arce, que iba a ser un mensaje que iba a remarcar el reconocimiento de la plurinacionalidad con naciones indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianas, y también dijo que el presidente no iba a dar como un reporte, digamos, económico, que es lo que había hecho anteriormente el año pasado en noviembre, si no me equivoco. Eso es lo que había dicho ella, pero realmente el presidente terminó dando un informe económico más que otra cosa durante su discurso, y obviamente hablando de algunas otras cosas que vamos a analizar en un momento. Lo chistoso es lo siguiente, vuelvo al tema del artículo 4 de la Constitución Política del Estado. Dice que el gobierno es independiente de la religión, y a eso yo digo jaja, porque en una nota de Herbol, como pueden ver en pantalla, se indica que el festejo se inició con una ofrenda a la Pachamama, y en la imagen ustedes pueden ver hay dos llamitas. Como ustedes saben, generalmente se venden incluso fetos de llama, lo cual es muy raro, pero son cosas que se encuentran incluso aquí en la ciudad de La Paz. Se ofrendaron fetos de llama, no sé cómo hacen sus rituales, pero se ven fetos de llama o llamas, y se ve que encienden fuego, etcétera, hacen un ritual andino para conmemorar esto o para empezar los festejos del 22 de enero. Entonces, jaja, o sea, el gobierno supuestamente es independiente de la religión. Sí, claro. La misma Constitución habla de la Pachamama, como lo habíamos leído, y no está muy lejos, sinceramente, de empezar a oprimir otras religiones en algún momento por este tema de que es una cosa bien incongruente. Lo que sí les quiero recordar es que el camino en el que estamos yendo no solamente es el socialismo, sino finalmente el marxismo o el comunismo, hacer un estado comunista como lo son Corea del Norte y China. Les recuerdo a todos los que no tienen conocimiento de lo que está pasando en Corea del Norte y en China, que los gobiernos comunistas que se han instaurado en estos países y que se están eternizando en el poder, especialmente en Corea del Norte, son gobiernos que están totalmente en contra de cualquier religión, porque según su ideología, lo que debería hacer la gente es ver al Estado mismo como el Salvador. Entonces es como una religión que tiene como Dios al Estado mismo, o mejor, si es al presidente mismo o al primer ministro o lo que sea. En Corea del Norte es el señor Kim Jong-un. Ya es la tercera gestión, es como que tienen una dinastía, se le llama la dinastía de los Kim, tienen un sistema comunista en el que se adora literalmente a la familia Kim. El cristianismo es prohibido, de hecho cualquier religión es prohibida, lo mismo está pasando en China, hasta tienen su propia Biblia comunista. Entonces eso es a lo que nos estamos dirigiendo, por si acaso, no es algo nuevo, es algo que ya se ha visto en la historia. Entonces bueno, ahora es cuestión de tiempo hasta que el gobierno empiece a oprimir a religiones que les afecta de forma negativa en cuanto a su sistema de gobierno tirano. Si disfrutaste este fragmento, dale like a este video, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video.